No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. Era una tarde de jueves, de esas noches tranquilas de primavera en las que el aire huele ligeramente a lilas y hierba recién cortada, y el mundo parece ralentizarse lo suficiente como para dejarte recuperar el aliento. Estaba en la cocina, con el delantal puesto, tarareando suavemente una canción de la radio, removiendo una olla del guiso favorito de mi marido. Nada fuera de lo común, solo una noche de cena típica en casa, en nuestra casa acogedora y un poco desgastada de los suburbios. Mi marido, Michael, estaba en la sala de estar viendo el partido, su voz elevándose ocasionalmente en frustración o deleite, dependiendo de cómo le fuera al equipo. Había sido uno de esos días cómodos entre nosotros, de los que no piensas recordar, pero que de alguna manera echas de menos cuando se han ido. Entonces sonó el timbre. Me sequé las manos en el delantal y miré a Michael. ¿Esperabas a alguien? Él frunció el ceño, silenciando la televisión. No, no lo estaba. Caminé hacia la puerta principal, curiosa, y la abrí para encontrar a un hombre alto de unos 60 años de pie allí con una sonrisa avergonzada. Llevaba una chaqueta de cuero desteñida y sostenía una botella de vino tinto en una mano y una pequeña bolsa de viaje en la otra. Su cabello se había vuelto mayormente gris, pero había algo juvenil en su expresión. Casi travieso. «Hola, Mike», dijo con una cálida sonrisa. «¿Cuánto tiempo?» El rostro de Michael se iluminó con reconocimiento mientras se acercaba. «No puede ser, Doug». Doug Stanton, el único e inigualable, soltó una risa, entrando para un abrazo. Doug era el viejo amigo de la universidad de Michael, su padrino de boda. En realidad, no lo había visto en más de 20 años. Lo último que había oído era que se había mudado a Oregón, había iniciado un negocio, se había divorciado y luego había desaparecido un poco de nuestras vidas. Michael le dio una palmada en la espalda, ya lleno de esa vieja camaradería. «¿Qué haces aquí, hombre?» Doug se encogió de hombros, sonriendo. «Estaba por la zona. Pensé en pasar. Sé que es repentino. Espero que no sea demasiado una imposición». «En absoluto», dije, ofreciendo una sonrisa de bienvenida. «Llegas justo a tiempo para la cena. De todas formas preparé de más». Doug entró, contemplando la casa como si fuera un recuerdo que no había revisitado en décadas. Había una sutil pesadez en él, aunque debajo del humor y el encanto, algo cansado persistía en sus ojos. No pregunté, no todavía. Comimos alrededor de la vieja mesa de roble del comedor, los tres hablando y riendo como si no hubiera pasado el tiempo. Doug contó historias salvajes de sus días de universidad. Algunas que ya había oído, otras que no, y todos bebimos vino como si estuviéramos de nuevo en nuestros 30 años. Pero noté algo diferente. Doug me miraba más de lo que esperaba. No de una manera inapropiada, pero había una suavidad en ello, una curiosidad. Al principio lo atribuí a la nostalgia. Siempre me había llevado bien con él, incluso entonces. Pero algo en su mirada persistía, me hacía sentir vista, como si no estuviera solo recordando a la mujer que había sido, sino notando quién era ahora. Más tarde, después de la cena, Michael se disculpó para atender una larga llamada telefónica de uno de sus hermanos. Doug y yo nos sentamos en la sala de estar, el resplandor de la lámpara proyectando largas sombras en el suelo de madera. Nos servía cada uno un segundo vaso de vino. «¿Sabes?», dijo Doug, girando suavemente su vaso. «No has cambiado mucho». Me reí suavemente. «Necesitas que te revisen los ojos. El espejo me dice lo contrario todas las mañanas». «No me refiero a tu cara», dijo. «Me refiero a tu presencia. Todavía tienes esa luz en ti». Su voz era tranquila, sincera. No sabía muy bien cómo responder. Sentí calor subir a mi pecho, no por el vino, sino por la forma en que lo dijo. Honesta, sin filtros, casi vulnerable. «Me alegra que hayas pasado», dije finalmente. «Ha pasado mucho tiempo». «Sí, demasiado tiempo». Hubo una pausa, de esas que normalmente se sienten incómodas, pero con Doug solo se sentía plena, como si algo no dicho flotara en el aire entre nosotros, esperando. «Necesitaba esto», dijo después de un momento. «Honestamente, no solo pasaba por la zona. Planifiqué esto. He estado perdido últimamente, y pensé que tal vez volver a algo familiar me ayudaría».
Lo miré de cerca entonces. El cansancio en sus ojos no era solo del viaje. Era la vida, el tipo de desgaste que se asienta en tu alma cuando has enfrentado más de lo que te corresponde de tormentas. Siempre eres bienvenido aquí, Doug, dije con gentileza. Me miró, sus ojos suavizándose aún más. Gracias. Eso significa más de lo que sabes. Michael volvió a la habitación entonces, y el momento pasó. Pero algo se había desplazado. Lo sentí. Una corriente sutil bajo la superficie de todo. Y no tenía idea de hacia dónde iba a llevar. Pero sabía esto. Esa noche, algo había empezado. No una aventura, no una traición, sino algo profundamente humano. Una reconexión. Un espejo sostenido frente a partes de mí misma que no había visto en años. Y mientras me iba a la cama esa noche, acostada junto a mi marido, que ya estaba dormido, me encontré pensando en los ojos de Doug y preguntándome exactamente qué era lo que veía en mí. La mañana siguiente fue tranquila. Michael se había ido temprano a ayudar a su primo con un trabajo de techado, dejándonos a Doug y a mí solos en la casa. No lo había planeado de esa manera. Honestamente, ni siquiera lo pensé cuando Michael lo mencionó la noche anterior. Pero cuando entré en la cocina y vi a Doug sentado a la mesa con una taza de café, usando la misma camisa arrugada del día anterior, me tomó por sorpresa. Buenos días, dijo, levantando la vista con una sonrisa suave. Buenos días, respondí, ajustándome más la bata. ¿Dormiste bien? Él asintió. Mejor de lo que he dormido en semanas. Tu sofá es sorprendentemente cómodo. Me reí ligeramente. Ese sofá tiene poderes mágicos. Ha rescatado a más de unas cuantas personas necesitadas de descanso. Hubo un momento de silencio entre nosotros mientras me servía un poco de café. De repente era consciente de lo silenciosa que estaba la casa. Sin televisión, sin Michael, solo el bajo zumbido del refrigerador y el tintineo de las tazas de cerámica. Doug miró por la ventana. Todavía tan pacífico aquí como recuerdo. Es como si nada hubiera cambiado, y todo hubiera cambiado. Di un sorbo. Así se siente la vida en los 50. Familiar y extraña al mismo tiempo. Él me miró entonces, esa misma intensidad tranquila en su mirada. ¿Alguna vez piensas en cómo llegamos aquí? Los giros que tomamos o no tomamos. Me apoyé contra el mostrador. A veces, pero no demasiado. Ese camino puede volverse un poco pesado. Doug asintió lentamente como si lo entendiera demasiado bien. Terminamos saliendo a caminar después del desayuno. Necesitaba ir al mercado, y Doug se ofreció a acompañarme. El sol era brillante pero suave, filtrándose a través de los árboles con ese calor de media mañana que anticipa el verano. Tomamos el camino más largo a través del parque, pasando por el estanque y los viejos robles. Era pacífico, demasiado pacífico para conversaciones triviales. Casi te llamé una vez, dijo Doug cuando llegamos a un banco y nos sentamos, hace años justo después de mi divorcio. Incluso marqué el número, pero colgué. ¿Por qué no llamaste? Pregunté, genuinamente curiosa. Él se encogió de hombros. Supongo que no sabía qué estaba buscando, y no quería complicar las cosas. Me volví a mirarlo. Doug, no soy alguien a quien tengas que proteger de tu desorden. Todos tenemos el nuestro. Él soltó una risa suave. Lo sé. Es solo que siempre fuiste esta luz para mí. Incluso cuando éramos más jóvenes. Tenías esta calidez, esta bondad. Me hacía sentir que podía ser una mejor versión de mí mismo. Su voz se quebró un poco al decirlo, y me tomó por sorpresa. No sabía qué decir. Parte de mí quería consolarlo, de la forma en que lo harías con un viejo amigo pasando por un momento difícil. Pero otra parte de mí, una que no había sentido en años, quería inclinarse hacia la conexión que sentía construyéndose entre nosotros. Extendí la mano y toqué la suya solo por un segundo. Fue instinto, no intención. Pero él me miró como si ese pequeño gesto lo significara todo. Doug, dije con gentileza, no tienes que cargar con todo esto solo. Él sostuvo mi mirada por un momento. Tú tampoco. Eso se me quedó grabado. Caminamos de regreso en silencio, nuestras manos rozándose una o dos veces, aunque ninguno de los dos habló de ello. De vuelta en la casa, preparé el almuerzo, y fingimos que las cosas eran como siempre habían sido, riendo, compartiendo historias, evitando el peso de la mañana.
Cuando Michael regresó más tarde esa tarde, Doug se deslizó sin problemas de nuevo en el modo de viejo amigo. Era ruidoso, gracioso, haciendo chistes sobre el equipo de fútbol y bromeando con Michael sobre su cabello que se estaba afinando. Era fácil de nuevo en la superficie. Pero debajo de esa superficie, algo se había desplazado. Esa noche, después de que Doug se hubiera ido a la cama, de nuevo en el sofá con una almohada extra que le dejé, me quedé en el fregadero lavando los últimos platos. Michael ya se había retirado, exhausto del día. La ventana sobre el fregadero estaba entreabierta, dejando entrar el aire fresco de la noche. Sentí la brisa en mi piel y cerré los ojos por un momento, y todo en lo que podía pensar era en la forma en que Doug me había mirado, no como alguien a quien solía conocer, sino como alguien a quien todavía quería entender. No era amor, todavía no. Ni siquiera era romance, pero era algo real, inquietante, inesperado, y me hacía preguntarme qué más había olvidado sentir a lo largo de los años. El día siguiente se sintió más pesado, como si el aire en la casa se hubiera espesado con todas las cosas que quedaban sin decir. Doug se quedó para el desayuno otra vez. Era educado, servicial, incluso encantador, igual que siempre. Pero había una quietud en él, una distancia, como si estuviera tratando de no dejar que algo se mostrara. Yo sabía exactamente qué era porque estaba haciendo lo mismo. Michael tenía un partido de golf con su amigo Paul y se fue justo después del desayuno. Me besó en la mejilla y saludó a Doug, prometiendo estar de regreso para la cena. Y de esa manera, volvimos a estar solos. Doug se ofreció a ayudarme a limpiar. Nos movimos en silencio uno alrededor del otro en la cocina, cargando el lavavajillas, limpiando los mostradores, fingiendo que nada estaba burbujeando bajo la superficie. Probablemente debería irme hoy, dijo finalmente, secándose las manos. Ya me he impuesto el tiempo suficiente. Me volví a mirarlo. No te estás imponiendo, Doug. Él me dio una media sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Aún así, no quiero quedarme más de la cuenta. Me apoyé contra el mostrador, estudiándolo durante un largo momento. ¿Te vas porque quieres o porque tienes miedo de quedarte? Eso lo detuvo. Me miró a los ojos, y por un momento todo estaba desnudo, crudo, honesto y expuesto. No quiero causar problemas, dijo finalmente. No lo has hecho, dije. Todavía no. Él soltó una risa suave. Ese todavía lo dice todo. Debería haberme alejado. Debería haber cambiado de tema. Dejarlo ir. Pero algo en mí, algo a lo que no había escuchado en años, seguía empujando. No eres el único que se siente confundido, dije en voz baja. No sé qué es esto o qué significa, pero yo también lo siento. Él se acercó lentamente, como si estuviera esperando que le dijera que se detuviera. No lo hice. Sigo pensando en lo diferente que podría haber sido la vida, dijo con voz baja. Si las cosas hubieran ido de otra manera, si hubiera dicho algo hace años. ¿Y qué habrías dicho? Pregunté. Él hizo una pausa, luego susurró que siempre sentía algo por ti, incluso cuando no debería haberlo hecho. Las palabras se hundieron profundamente, como un guijarro lanzado en un estanque quieto. La habitación se sintió imposiblemente silenciosa. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared, cada segundo retumbando como un latido del corazón. Entonces él extendió la mano. Su mano rozó la mía. Fue solo un toque, nada más. Pero yo no me aparté. Dejé que sucediera. Lo dejé estar allí entre nosotros como una pregunta que teníamos demasiado miedo de hacer en voz alta. No quiero lastimar a Michael, dije, mi voz temblando ligeramente. Yo tampoco, respondió él. Nos quedamos así por un momento, atrapados entre lo correcto y lo incorrecto, el pasado y el presente, la memoria y el deseo. Pero no fuimos más lejos. No cruzamos la línea. En cambio, Doug dio un paso atrás. Eres una buena mujer, dijo, con la voz tensa. Mejor de lo que merezco estar cerca en este momento. Agarró su abrigo, echándoselo al hombro. Voy a empacar, dijo, sin mirarme del todo a los ojos. Me habré ido antes de que Michael regrese a casa. No lo detuve. Solo me quedé allí, con el corazón latiendo, los ojos ardiendo, preguntándome cómo algo podía sentirse tan lleno y tan vacío al mismo tiempo. Una hora después, la puerta principal se cerró suavemente detrás de él. Y de esa manera, Doug se había ido. Michael llegó a casa más tarde,
silbando mientras dejaba su bolsa de golf junto a la puerta. ¿Doug se fue? Asentí, manteniendo la espalda vuelta mientras removía el guiso. Sí, dijo que tenía que ponerse en camino. Dejó una nota. Michael se acercó y me besó en la sien, su brazo rodeando mi cintura. Es un buen tipo. Siempre lo fue. Forcé una sonrisa y me apoyé en él. Sí, dije en voz baja. Realmente lo es. Pero en el silencio que siguió, sentí que algo profundo dentro de mí se desplazaba. No culpa, no arrepentimiento, solo la repentina y poderosa realización de que había olvidado partes de mí misma, olvidado cómo se sentía ser vista, ser entendida, sentir que algo se agitaba dentro que no era rutina u obligación, sino conexión. Y no sabía qué hacer con eso. Todavía no. Pasaron semanas. Doug no llamó. No escribió. Y yo tampoco me puse en contacto. La vida volvió a su ritmo. Desayunos tranquilos, noticias de la noche con Michael, llamadas telefónicas con los hijos, doblar la ropa, regar las plantas, el tipo de ordinario que puede sentirse reconfortante por fuera, pero extrañamente vacío si estás escuchando demasiado de cerca tus propios pensamientos. Pero algo había cambiado. No en mi matrimonio. Michael seguía siendo el mismo. Bueno, estable, amable. Un hombre que me había dado décadas de asociación, construido una vida conmigo desde cero, sobrevivido a nuestros años más difíciles con gracia. Lo amaba. Eso nunca había estado en duda. Pero amar a alguien y sentirse vivo con ellos no siempre eran la misma cosa. Es una verdad que no me había permitido admitir hasta que Doug volvió a entrar en nuestras vidas durante esa corta visita. Él no me sedujo. Ni siquiera lo intentó. Todo lo que hizo fue verme, realmente verme, y recordarme una versión de mí misma que había dejado escapar sin siquiera notarlo. Y eso se quedó conmigo. Una noche, aproximadamente un mes después de que Doug se fuera, estaba sentada en el porche trasero sola, envuelta en un suéter, bebiendo té. El jardín estaba silencioso, la luna proyectando suaves sombras a través de la hierba. Michael estaba adentro viendo un documental. Las ventanas brillaban detrás de mí, proyectando largos rectángulos de luz. Amarilla cálida. Me encontré pensando en el momento en la cocina, la tensión silenciosa, la electricidad en el aire, la forma en que Doug había dicho mi nombre como si significara algo. No se trataba solo de atracción. Se trataba de reconocimiento. Ese momento sostuvo un espejo que no sabía que necesitaba. Y en ese reflejo, vi a una mujer que todavía tenía la capacidad de anhelar, de maravillarse, de ser conmovida. No sentí vergüenza por eso. Me sentí humana. Más tarde esa noche, mientras me metía en la cama junto a Michael, lo miré. Ya se estaba quedando dormido, su rostro suavizado por el tiempo y la familiaridad. «Oye», susurré. Él se removió. «He estado pensando», dije. «Quiero que vayamos a algún lado, solo nosotros dos. Tal vez a la costa o a las montañas». Él parpadeó, abriendo un poco los ojos. «¿De verdad?» Asentí. «Sí, creo que necesitamos algo diferente. Un reinicio». Él extendió la mano y tomó la mía, sus dedos cálidos y familiares. «Me gustaría eso», dijo. No hablamos de Doug. Nunca le conté a Michael lo cerca que estuvimos de cruzar una línea, y tal vez nunca lo haga. Porque ese momento no se trataba de infidelidad. Se trataba de redescubrimiento. Y ese redescubrimiento me llevó de regreso a mí misma y de regreso a este matrimonio de una manera que no había esperado. A la mañana siguiente, encontré la pequeña nota que Doug había dejado atrás. No la había leído cuando se fue. No sé por qué. Tal vez tenía miedo de lo que pudiera decir. Todavía estaba sentada en el cajón lateral de la mesa del pasillo, guardada entre una vieja pila de recibos y una llave de repuesto. Decía: «Gracias por recordarme quién solía ser y quién todavía podría llegar a ser. Cuida tu hermosa vida. Doug». Sostuve la nota durante mucho tiempo, mis dedos trazando los bordes. Luego, sin saber del todo por qué, sonreí. Porque había encontrado algo en esos pocos días. No a un hombre, no un romance, sino una parte de mí misma que había descuidado durante demasiado tiempo. Y al encontrarla, pude regresar a casa a mi propia vida con ojos más suaves, un corazón más lleno. Tal vez solo obtenemos unos pocos de esos momentos en una vida. Los que nos despiertan.
Los que cambian la forma en que vemos el mundo. Los que llegan en silencio en la forma de un viejo amigo en tu puerta y dejan atrás más de lo que se llevan. Doug había sido uno de esos momentos para mí, y el resto era mío para llevarlo adelante.